la pregunta que viene ahora es clave. Es qué usar en nuestros debates apologéticos. Porque finalmente, así nosotros digamos que no, nosotros presentamos apología aun cuando en nuestro hogar, si hay católicos romanos, por ejemplo, que es generalmente el mayor trasfondo de donde venimos la mayoría de los cristianos, cuando usted habla con esa persona católica dentro de su hogar y le das razón de la esperanza que hay en ti, tú estás haciendo apologética, tal cual. Cuando alguien pregunta sobre algo acerca, por ejemplo, de la creación, acerca del pecado, y tú das una respuesta bíblica, tú estás presentando defensa del Evangelio. El hecho de creer que estamos con la verdad, que estamos en la verdad, que no es una cosa, sino es Cristo, como lo vamos a ver más adelante, eso nos va a nosotros a dar fundamento, indudablemente, para presentar defensa. ¿Cómo podemos relacionar la evidencia, la razón, la filosofía, las presuposiciones para poder presentar defensa o utilizarlo en nuestros debates? Aquí van a encontrar una serie de preguntas. Volviendo a la pregunta, ¿debería el apologeta utilizar los criterios aceptables solo para los no creyentes? ¿Se nos está permitido el uso de la Biblia para defender nuestra posición o debemos probar nuestro cristianismo sin esta? ¿Cuál es la mejor forma de apologética? ¿Deberíamos usar acercamientos con la apologética evidencial, la clásica o la presuposicional? Como en el caso del Señor Jesús con la samaritana. ¿Ves? Un caso sin crear ninguna situación problemática podría ser la siguiente. Generalmente los grupos no cristianos consideran que sus lugares o su organización o su sociedad son los que tienen la verdad. Esa es una presuposición. Entonces, ¿cómo podría yo, ante una persona no cristiana que me dice que la iglesia en la que él está es la única en la que nosotros seremos salvos, o son salvos ellos, o seríamos en el caso de que estuviéramos con ellos, cómo podría yo refutarle esa presuposición? ¿Cómo podría yo argumentarle como cristiano, por ejemplo? Sí, con la Biblia. Ok, perfecto, pero no tienes la Biblia a la mano. ¿Qué podríamos usar? ¿Qué argumentos podríamos usar? Lo que quiero decir con esto es que cuando tú tengas una situación particular, y ahorita lo voy a ver, cuando tengas una situación particular y no tengas una respuesta, mi consejo es, ve, estudia, y cuando ya tengas una respuesta, vas a donde la persona y le das la respuesta. Generalmente cuando a mí me hacen preguntas y yo no tengo una respuesta, yo no me pongo a inventar. ¿Por qué? Porque caerían las falacias que vamos a ver más adelante. Una falacia es una mentira. Imagínate yo empezando a hablar a la persona, no, mira, lo que pasa es que yo creo que esto, que lo otro, que... Y nada, no le doy ninguna respuesta, no. Yo prefiero decirle, espera, déjame estudiar y yo te doy la respuesta. ¿Cuál es el acercamiento que debemos usar? ¿Será solamente la razón suficiente para probar la existencia de Dios o la verdad del cristianismo? ¿Cuánta razón y evidencia deberíamos usar a la luz de la enseñanza, de las enseñanzas de las Escrituras, de que Dios es el único que abre la mente de la persona para entender? Entonces, si Dios es el que abre la mente, ¿qué me corresponde a mí hacer? Porque finalmente el trabajo es tuyo. No, el trabajo es de Dios. Yo lo único que tengo que hacer es obedecer su mandato, ir y hacer discípulos. Yo abro mi boca y si yo tengo esa preparación, obviamente que voy a poder dar una respuesta clara acerca de esa temática en particular. Cuando a mí alguien me escribe preguntándome sobre alguna situación, porque a mí me ha tocado a través del ministerio pastorear a muchas personas de Europa, de habla, por ejemplo, en España, me ha tocado en toda Latinoamérica, Estados Unidos inclusive,
y me hacen una pregunta sobre algo, no me gusta generalmente dar la respuesta inmediata. Vuelvo y repito, yo creo que se los había mencionado, pero les voy a decir por qué. Y tampoco me gusta ir enseguida a la página, porque nosotros tenemos muchos recursos. Es cierto, nosotros tenemos más de 7,000 artículos. Y para mí es muy fácil escribir, por ejemplo, algo dentro de la página y enseguida tengo la respuesta, la copio y la pego. Eso es fácil. Pero a mí me gusta volver otra vez a estudiar la Escritura. A mí me gusta volver otra vez a repasar los pasajes. ¿Por qué? Porque eso ayuda a mí, a mi persona, le ayuda a afianzarme aún más en la creencia como tal. Porque finalmente cortar o copiar y pegar es sencillo. Pero vuelvo y repito, a mí me hacen una pregunta y entonces yo espero un día, 2 días, voy meditando sobre esa respuesta o sobre esas respuestas, y ya cuando siento del Señor que estoy preparado, me siento y yo respondo. Pero no me confío tanto en los artículos que tengo. ¿Sí me explico? O sea, yo prefiero ir a la fuente, que es la palabra de Dios. Y entonces ahí el Señor me muestra y yo doy una respuesta a esa persona, sobre esa circunstancia que está pasando en ese momento, ya sea pastoral, ya sea evidencial, ya sea acerca de algún punto de doctrina. Pero obviamente esto ha sido con los años de práctica. No es fácil, pero nosotros podemos llegar. Recuerden que la manera como Dios trata con cada uno de nosotros es diferente, ¿no? Para mí es mejor ir a la palabra y siempre dar un consejo bíblico, aun cuando lo tenga. ¿Por qué? Porque considero que la palabra es como el pan. Tiene que ser fresco todos los días. Entonces, ¿qué papel juega la oración? Y esto sí es importante. La oración debería, de hecho, jugar un papel primordial, aunque ya estoy respondiendo a esta pregunta, aunque vuelvo y repito, las preguntas son fáciles, pero las respuestas son difíciles. ¿Por qué la oración? Porque yo necesito estar en comunión íntima con Dios todo el día. Todo el día. Pero, bueno, eso se le facilita a usted que no trabaja. O sea, en una empresa común y corriente. No, la palabra de Dios la tienes que tener siempre como frontal delante de tus ojos. Tú tienes que estar todo el día meditando en la palabra de Dios, pensando en la palabra de Dios, pensando en el Señor, pensando en su Espíritu Santo, pensando en Dios, en el Dios que nosotros conocemos. Estar siempre pendiente, hablando la palabra en todo momento, en todo lugar. O sea, llenarte de la palabra. En intimidad con el Señor, cuando estás en oración en tu aposento, que cierras tu puerta, ahí vas a entrar en una comunión íntima con el Señor. Obviamente, tienes que estar leyendo la palabra de Dios, tienes que estarla escudriñando, porque en ella me parece que está mi salvación, y estas son las que dan testimonio del Hijo. Porque finalmente, todo esto que está aquí escrito, mis amados, es acerca del Hijo. Es acerca de Él, que nos vino a revelar al Padre y nos dio también de su Espíritu Santo. Entonces, la oración, el uso de la Biblia tiene que ser diario. Amén. Diario. Nosotros los cristianos, y yo esto lo pregunto siempre, y lo pueden ver en mis otros videos, como cristianos, por ejemplo, si tú tienes ya 5 años en el Evangelio, mínimo, ya te has debido leer esta palabra 2 veces. Así, 2 veces. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Ya, 2 veces. Si tienes 10 años, mínimo 5 veces. Tienes 15 años, ya mínimo 10 veces, 15 veces. Vuelvo y repito, oremos, creámosle a Dios y demos la mejor respuesta que podamos dar. Permite siempre que sea el Espíritu Santo el que te guíe. No te jactes de tu conocimiento. Confía solamente en Él. Existen diferentes acercamientos apologéticos que fueron usados en la Escritura, dependiendo de la situación, como aprendimos de nuestro Señor Jesús. Ahorita con el pastor Carlos hablábamos acerca de algo y juntos llegamos a una conclusión simple. Es cierto, porque no profundizamos mucho. Indudablemente que esto es apología. Desde Génesis 1 hasta Apocalipsis, esto es apologética. Es apologética. Los profetas, ¿de quién hablaron? Del Señor. Defendieron la fe.
Los profetas del Antiguo Testamento defendieron la fe. Los del Nuevo Testamento, los discípulos, los apóstoles. Y finalmente pudieron entender que morir por Él era ganancia. Todos los acercamientos obviamente van a depender de la situación. Así que tú vas a tener que adaptarte a cada circunstancia, en cada lugar y a donde vayas. Si estás en el bus, vuelvo y repito, si estás en el Transmetro, si estás esperando alguna cita médica, no importa, acércate a donde esa persona que posiblemente no conoce del Señor y tienes que presentarse. Nos ha llamado el Señor a cada cristiano para que estemos listos a defender nuestra fe. Eso significa que tenemos que dar respuestas razonables a preguntas relacionadas con el cristianismo. No hay necesidad de tener un doctorado, es cierto. Posiblemente algunos ni podrán pasar por un instituto o por un seminario, pero no importa, recuerda algo tan importante. Si tienes al Señor, al Espíritu Santo, y has leído Biblia, y has sabido por el Señor las Escrituras, como pasó con Timoteo, tú podrás dar respuestas coherentes. Puedes estudiar cualquiera de las tres apologéticas que nosotros presentamos en esta mañana: la evidencial, la apologética clásica o la apologética clásica, que quiero hablar un momentico sobre esto. En la apologética clásica está el razonamiento y la evidencia, ¿se acuerdan? Las combinamos las dos y tenemos la apologética clásica. Algunos de los argumentos confiables, por ejemplo, en el caso de la clásica, y que tiene que ver con el razonamiento, es con las pruebas de la existencia de Dios. Y hay dos argumentos: el cosmológico y el teleológico. El argumento cosmológico intenta probar que Dios existe, estableciendo que tiene que haber una causa no causada de todas las cosas, y esta causa no causada es Dios. Dios no es un ser creado, pero todo lo que nosotros vemos en este universo, lo que podemos ver con nuestros ojos y hasta donde alcanza la ciencia humana como tal, todo lo que nosotros vemos alrededor de nosotros, la naturaleza, los animalitos, cuando vemos las estrellas, el sol, la luna, la naturaleza misma habla de nuestro Señor. Él es la causa no causada. Él es quien hizo posible todo lo que nosotros vemos. Ese es el argumento cosmológico a grandes rasgos. Existe un creador, existe una sola causa de todo es una causa de todo lo causado, y esa causa no fue causada por nadie ni por nada. Él siempre ha estado ahí desde toda la eternidad. El argumento teleológico es sencillo, el nombre tal vez un poquito complejo, pero usa la analogía del diseño. Esto es, el universo y la vida exhiben huellas de un diseño, porque nada, absolutamente nada de lo que está aquí, creado por Dios y elaborado o hecho o fabricado por el hombre, indudablemente todo esto exhibe una huella particular de diseño. Por lo tanto, tiene que existir un diseñador. Esa silla donde ustedes están sentados, por ejemplo, no se hizo sola. La hizo un hombre, pero esa silla ya estaba en el corazón de Dios hacía mucho tiempo. Y Dios le puso al hombre en el corazón para que la hiciera o la diseñara. Este aire acondicionado y la comodidad que nosotros tenemos, esto no es del hombre. Es Dios quien puso en el hombre el querer como el hacer, y le mostró un poquito de esa ciencia para que él pudiera hacer el aire acondicionado, para que hoy tuviéramos electricidad. Pero nada, absolutamente nada de lo que nosotros hemos hecho en este mundo es de nosotros. Todo es gracias a Dios que Él nos lo ha dado. Es el único, nada más. La evidencia exacta es usada para establecer la validez del cristianismo. Ambos aspectos, obviamente, como el argumento teleológico y el argumento cosmológico, son combinados en la apologética clásica, y la presuposicional
es recordando rápidamente las presuposiciones que cada cristiano tiene o que cada persona fuera en el mundo tiene. Pero, vuelvo y repito, lo que vayamos a aprender nosotros aquí no se trata tanto del razonamiento o del conocimiento que podamos adquirir. El único quien finalmente puede cambiar a una persona es el Espíritu Santo por medio de la regeneración o por medio del nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y necesitábamos nacer de nuevo. Y hemos nacido de una simiente incorruptible. A este fin, el presuposicionalista busca cambiar la presuposición de una persona para que esté en conformidad con la revelación bíblica, en preparación para la obra que va a hacer el Espíritu Santo, porque finalmente dice la Escritura que Dios es el que enseña. Hay presuposiciones que son extremadamente importantes cuando se discute acerca de Dios y de la validez del cristianismo. Siempre haga preguntas de diagnóstico, así como hace el médico. Un médico siempre está haciendo preguntas de diagnóstico. ¿Qué siente? ¿Le duele aquí? ¿Le duele acá? ¿Usted hace esto? ¿No hace aquello? Entonces haga esa clase de preguntas de diagnóstico. ¿Por qué les comento esto? Porque a veces nosotros somos muy rápidos en hablar y deseamos siempre buenas cosas a los hombres, lo cual es lógico. Pero a veces, por ejemplo, cometemos errores como cuando estamos en algún lugar y de pronto decidimos hablar con una persona y nos acercamos a ella y le empezamos a hablar acerca de Dios y de la necesidad de Cristo y nos dicen, sí, yo soy cristiano. Y creemos que es cristiano, pero cuando empiezas a hacer un poco de preguntas y vas más allá de esa primera impresión, te das cuenta que esa persona, por ejemplo, es de un culto no cristiano. Sepa de dónde viene, pregúntele, ¿en qué cree? Usted me acaba de decir Dios lo bendiga, y cuénteme, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. Bueno, yo pienso en mí. Bueno, los demonios también creen en Dios y tiemblan. Pero eso no significa que la persona sea salva. Y cuénteme algo, ¿usted cree en Cristo? Sí, yo creo en Cristo. Pero yo veo que usted tiene un rosario externo, que lo están usando ya externamente. ¿Usted usa el rosario? Sí, es que yo también le rezo a María. Ok, ¿ves? Entonces ya la persona, ese trasfondo que tú pensaste que era cierto, cambia. ¿Ves? Entonces, aún en eso nosotros tenemos que ser cuidadosos. Aún en eso tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Por qué? Porque esas preguntas de diagnóstico nos van a ayudar a saber dónde se encuentra esa persona, filosófica y presuposicionalmente, para poder discutir el Evangelio como tal. Entonces, enfóquese en ese aspecto también. Y aquí viene algo que se llama la lógica en apologética. La lógica no es un asunto de humanos. Ustedes dirán, pero un momento, me está diciendo que yo soy ilógico. ¿Sí? ¿Eres ilógico? ¿Y por qué me dice usted esto, señor? Hombre, le voy a explicar. Porque para usted lo que es lógico, para mí puede ser ilógico. Claro que sí. Para usted puede ser lógico hacer algo que a mí, en mi trasfondo cultural, humanamente hablando, podría ser algo ilógico. ¿Ya? Hay personas, por ejemplo, y en este aspecto quiero que entendamos algo. El punto aquí es que la lógica la voy a demostrar que no es humana. La lógica solamente viene de Dios y Él nos la ha dado a nosotros, y nosotros tenemos que aprender a utilizar muy bien el recurso de la lógica, porque está aquí en nuestra mente y Dios nos creó como seres pensantes. Nosotros como cristianos debemos usar la verdad, debemos usar los hechos y debemos utilizar la razón en forma apropiada
y obviamente la tenemos que usar en oración. La lógica es otra herramienta dentro de la apologética. ¿Por qué? Porque es un sistema de razonamiento. Es poder usar los principios del pensamiento en forma apropiada para poder llegar ¿a qué? A conclusiones correctas. Cuando tú tienes una presuposición y empiezas a entender más de la lógica y del razonamiento y vienes a buscar en la palabra de Dios una respuesta, ¿qué va a suceder? Que tú vas a encontrar, usando la lógica y el razonamiento, la respuesta verdadera que tú necesitas para tu vida. Y la lógica también la utilizamos en nuestro diario vivir, siempre. Tal vez es como el oxígeno, nosotros no lo vemos y nosotros no sabemos a veces cuándo respiramos, pero sabemos que estamos vivos por el oxígeno también. Así es las leyes de la lógica, pero desafortunadamente las leyes de la lógica no las utilizamos de una forma clara, de una forma correcta. Pero aún así la lógica tampoco me va a llevar a una persona a que conozca de Cristo, porque vuelvo y repito, es el Espíritu Santo quien lo hace, ¿ya? La lógica no salva, es Jesús quien lo hace, y somos justificados por la sola fe. Romanos 5:1. Yo no soy justificado ni fui justificado por la lógica, pero la necesito. Y siempre se nos ha dicho que debemos presentar defensa de la fe, y esto indica siempre presentaciones veraces. La ley de la no contradicción es una de las leyes de la lógica. Esto, la ley de la lógica, de la no contradicción, nos va a ayudar a nosotros para entender muchos aspectos del mundo actual. Cuando la ley dice que algo no puede ser verdadero y falso al mismo tiempo, cuando se trata del mismo contexto, tú estás utilizando la ley de la no contradicción. Por ejemplo, la ley declara que A no puede ser B, ni tampoco dejar de ser A al mismo tiempo. Esto es muy sencillo. Aquí tú tienes un proyector. Este proyector siempre será un proyector, no puede ser algo diferente, porque entonces habría contradicción aún en la misma persona que lo creó, no que lo creó, que lo hizo. ¿Ves? Esa silla sigue siendo una silla. Así tú le cortes las patas, le quites el respaldar y la tires a la calle, cuando una persona ve esa porción, piensa, esto fue una silla. A siempre es A. A nunca puede ser B. Tú no puedes tener algo que sea verdadero y no verdadero al mismo tiempo. Bueno, ¿cómo lo uso yo en el diario vivir? Por ejemplo, un hombre nace hombre. Una mujer nace mujer. Un hombre seguirá siendo siempre hombre y una mujer seguirá siendo siempre mujer. No puede haber una ley de la contradicción. No puede nacer alguien que supuestamente es hombre y con el tiempo se va a cambiar a mujer, porque tiene supuestamente una serie de inclinaciones. ¿Por qué? Porque eso va en contra de la ley de la no contradicción. Y la ley de la no contradicción dice claramente que un hombre es un hombre, seguirá siendo hombre y se morirá siendo hombre. Haga lo que haga, actúe como actúe, siempre será hombre. Igualmente la mujer. Entonces la ley de la no contradicción me ayuda a mí a entender que efectivamente A siempre será A y B siempre será B. Pero esto es muy interesante cuando se trata de aspectos de la escritura. El caso de Judas, por ejemplo. Vamos a mirar estas dos declaraciones. Judas se colgó a sí mismo. 2. Judas cayó y se reventó derramando sus entrañas. Pregunto, ¿estas dos declaraciones se contradicen entre sí? No se contradicen entre sí. Por eso, aparentemente, gracias pastor, aparentemente, cuando tú analizas Judas,
El caso de Judas, mucha gente puede decir que hay una contradicción en la escritura, pero como ya tú conoces la ley de la no contradicción, tú vas a investigar más allá de lo que está diciendo el texto o el versículo. ¿Por qué? Porque entonces tienes que tener dos cosas o varias cosas, ¿ok? Una de ellas es, trata de tener una versión diferente a la Reina Valera, que es la que generalmente nosotros utilizamos. O si no, si no puedes, pues consíguete un diccionario interlineal griego, o búscate a alguien que ya haya estudiado el tema, para que entonces te des cuenta que ninguna de las declaraciones se contradicen entre sí. Una verdad no puede considerarse verdad porque lo diga una sola vez. Tiene que tener un contexto y tiene que tener unas finalidades y unos referentes aplicables dentro de cursos de la misma verdad bíblica. Perfecto, esa es la hermenéutica. Muy bien. Ahora, entonces, ¿cómo hago yo? Armonizo. ¿Qué voy a armonizar? Judas se arcó y su cuerpo cayó y se reventó, derramando sus entrañas. ¿Sabes cuándo habría una contradicción si yo dijera Judas se colgó y Judas no murió colgado? Ahí sí habría una contradicción. Y finalmente, pongan atención, vamos a Mateo 27:5, por favor, para que podamos entender el contexto. Y esto, vuelvo y repito, como decía el pastor, yo estoy aplicando la ley de la no contradicción, pastor, dentro de la hermenéutica. Tan simple como eso. Amén. Mateo 27:5. Mateo 27:5. Yo quiero que por favor, no, esta es la versión, esta es Reina Valera, la que tengo aquí. 27:5 dice el pasaje: y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Ahora yo quiero que me lean Hechos 1:18. Yo la tengo en esta versión, disculpen otra vez. Hechos 1:18, que son los dos pasajes que mencionan a este señor Judas después de haber entregado a nuestro Señor. Y en Judas 1:18, ya estoy llegando, ya voy en el quinto, 4, 3, 2, 1:18, perfecto. Dice así: este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Pero antes habíamos leído que Judas se había ahorcado, ¿sí o no? Y aquí dice que él adquirió un campo y cayendo de cabeza. Pero ¿cómo así? Cayó de cabeza, se ahorcó, ¿qué hizo? ¿Qué sucedió? Muy bien. Pero fíjate tú, cuando yo me voy a otras versiones que son un poco más, que son cercanas al lenguaje, a los manuscritos, porque finalmente el Nuevo Testamento de la Reina Valera fue del Textus Receptus, y no lo estoy criticando, es bueno, pero mira lo que dice Hechos 1:18, en la Biblia textual dice: este compró un campo del salario de su iniquidad, y habiéndose hinchado, reventó por medio y se derramaron todas sus entrañas. ¿Tiene sentido? Sí, claro. Tiene más sentido. ¿Y cómo así? Muy bien, ahí está. La inusual expresión habiéndose puesto en el griego es de cúbito prono, traducida generalmente como cayendo de cabeza. Difícilmente expresa que Judas al ahorcarse cayera de cabeza, ¿sí? Menos que sus entrañas fueran derramadas. Aparte de su significado literal de cúbito prono, o sea, aquel en que el cuerpo yace sobre el pecho y el vientre, prenes es una palabra que en términos de medicina forense define el abotagamiento. ¿Y sabes qué es el abotagamiento? Es el hincharse del cuerpo humano al sufrir necrosis, cuyo significado especializado no debería extrañarnos porque está en Colosenses 4:14. Entonces, el mejor que complementa el registro es la forma como murió Judas. Adquirió un campo, fue y se arcó, e hinchándose porque permaneció colgado, simplemente su cuerpo llegó a un estado de abotagamiento tal que su cuerpo se reventó y todas sus entrañas se desparramaron.
¿Sí me expliqué? Noten lo siguiente. Cuando una persona muere y la meten en un ataúd, y póngale usted que le toca a la persona por alguna circunstancia sacarla de la fosa a los 10 días o a los 12 días, ¿qué va a encontrar la persona, las personas en ese cuerpo? Lo van a encontrar hinchado. Y después, a lo mejor ya está hasta reventado. Entonces, eso fue lo que pasó realmente con Judas. Entonces, no existe contradicción. ¿Ves para qué me sirve la ley de la no contradicción? Es posible que a Judas no lo enterraron, el cuerpo quedó expuesto. Totalmente. Entonces sufrió la necropsia, el abotagamiento, como llaman los forenses. Y simplemente su cuerpo reventó y obviamente todas sus entrañas se desparramaron. Dentro de la gramática española o la gramática que también estudiamos en la Biblia, esa técnica la han llamado la técnica de la condensación, en la no contradicción. Por ejemplo, Mateo habla de un solo endemoniado, Marcos habla de dos endemoniados. ¿Quién tiene la razón? Todos dos tienen la razón. Claro que sí, porque había endemoniados indudablemente. Así es. Listo, no, pero si fuera de broma, sí, había endemoniados, claro. Lo contrario hubiera sido que en una hubiera y en la otra no hubiera. Entonces ahí sí tenemos la ley de la no, ahí sí tenemos una contradicción. ¿Okay? Por eso la Biblia no se contradice, mis amados. ¿Ves? La ley de la identidad. Esto también tiene que ver mucho con el tema que estábamos hablando hace un momento. La ley de la identidad declara que algo es lo que es. A es igual a A. Hombre igual hombre. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a nosotros a identificar lo que son las personas y las cosas. La ley de la identidad yo la enseño mucho en la iglesia. ¿Y sabe por qué? Porque hay muchos cristianos que todavía no se identifican con Cristo, tristemente. Entonces, la ley de la identidad me va a ayudar a mí a que a través de algunas enseñanzas acerca de quiénes somos nosotros en Cristo, esa persona va a adquirir una identidad propia como cristianos, como seguidor de Cristo. Entonces vas a empezar a identificarte con Cristo en todo lo que hagas en el diario vivir. ¿Ves? Enseño acerca de toda la temática de quiénes somos en Cristo, de cómo hemos sido lavados, comprados, en fin, de cómo debemos actuar. Entonces, eso le va a ayudar al cristiano a identificarse con su Señor, a no identificarse con nadie más diferente a Cristo. Entonces, pastores que están aquí, enseñen a su iglesia, a sus ovejas, esa parte de la identificación con Cristo, porque no podrá ser ese cristiano diferente a lo que verdaderamente es. ¿Y qué es? Un hijo de Dios. Es similar a Cristo, porque está Cristo en él. Todo lo que él haga, todo lo que él piense, siempre será a través del pensamiento de Cristo, no de mi pensamiento. Y eso te va a ayudar a tener cristianos saludables, que no van a ser llevados por todo viento de doctrina. Muy bien. Entonces, si algo tiene una identidad, obviamente no puede tener otra, ya que esta identidad es única y es individual. Si algo existe, cuenta con una serie de atributos que tienen que ser consistentes consigo mismo. Volvamos al caso del hombre y de la mujer. Por eso el homosexualismo como tal no es verdad, es una mentira. ¿Por qué? Porque la ley de la lógica, en la ley de la no contradicción y en la ley de la identidad, ahí está negándose. Porque un hombre, vuelvo y repito, seguirá siendo hombre, porque tiene características especiales y particulares que son consistentes con ese individuo, con ese hombre, y de igual manera con esa mujer. Entonces, todo esto del homosexualismo hoy en día es una aberración. Cuéntame, pastor. Inclusive la parte forense lo dice, si en un lugar hay inclusive una discoteca
gay o cualquier cosa de esas, llega a haber un incendio, van a encontrar los cuerpos de los que son hombres y los cuerpos de los que son mujeres, porque el mismo esqueleto habla de la identidad que Dios puso en cada una de esas personas. Muy sabia tu apreciación, muy sabia. No lo había pensado. En Nueva Orleans, entonces, cuando encontraron esos cuerpos, realmente los cuerpos ninguno decía o daba una indicación de que efectivamente era o una lesbiana o un homosexual. Eran hombres y mujeres, tal cual. Significa que cada declaración es verdadera o falsa. No existe ninguna posición intermedia. Un ejemplo sencillo en esto. En estos días, se lo voy a comentar rápidamente. ¿Alguna vez ustedes, por ejemplo, vamos a ver, han comido el mute santanderiano? ¿Alguna vez han comido mute santanderiano? Sí, ok, ¿quién no haya comido mute santanderiano? Muy bien. ¿Usted es pastor? Sí, señor. Listo, el pastor allá levantó la mano y él nunca ha comido mute santanderiano. A lo mejor en un par de minutos me dice, no, sí, yo comí mute una vez hace como 20 años, pero eso fue hace como 20 años. Ya. Pero ¿comió o no comió mute, pastor? ¿Sí o no? Claro. ¿Ves? ¿Alguna vez has hecho eso? No, yo nunca en la vida. No, jamás. No, ¿cómo se te ocurre? Sí, una vez lo hice. Ese pensamiento tuyo de una vez lo hice, te estás contradiciendo. Aun cuando en ese momento no lo tengas en tu mente. Porque como no estás acostumbrado, pero en la medida que te vayas acostumbrando a decir siempre las cosas como son, entonces tu mente se va a estructurar, porque la palabra de Dios dice que tú sí sea ¿qué? Sí. ¿Y tú no? No. Ahí está, ¿o no está la ley del medio excluido ahí? La palabra de Dios es sabia, mis amados. Esto no se trata de cosas humanas, esto es la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que acostumbrarnos a que nuestro sí sea sí, a que nuestro no sea no, a identificarnos con Cristo, a ser como Él. Entonces todo esto de la lógica nos va a ayudar a nosotros, vuelvo y repito, a ser quienes realmente nosotros debemos ser. Y entonces ya no vamos a decir cosas como esa. ¿Usted una vez ha comido mute santanderiano? Sí, lo hice hace 20 años. Perfecto. Porque nunca es 0%. Cuando tú empiezas a ver los adverbios de frecuencia, ya los adverbios de frecuencia son algunas veces, siempre, no siempre, como en inglés, always, sometimes y cosas así. Y entonces había una tablita con un porcentaje. A la gente le decía, cuando tú dices que nunca, pero lo has hecho una vez, simplemente no puede ser nunca, porque nunca es el 0%. Y así lo hagas una sola vez, así fue hace 50 años, eso no cambia el sentido de la frecuencia. Eso nunca dijo nada contradictorio. Cristo se identificó desde el principio como quien era, aun cuando lo persiguieron, aun cuando lo iban a matar, todavía decía, tú lo has dicho, yo soy el Hijo de Dios.